Listo. Si tienen alguna pregunta o algo, todo lo que tenga que ver con las tareas, tienen mi contacto. Si no, al último me los vuelven a pedir o se los dejo en el chat para que puedan, por favor, comunicarse conmigo en el caso que necesiten alguna información sobre la materia, ¿sí? Comenzamos. Entonces, habíamos hablado que la microbiología, si hablamos de historia, hablamos que en el siglo XIX se inició con Louis Pasteur, que fue el padre de la microbiología. Es una ciencia prácticamente nueva en comparación a otras ciencias y en comparación a la medicina como tal. La microbiología es la ciencia que estudia los organismos pequeños, los que necesitamos como ayuda microscópica como tal para poder estudiarlo, ¿sí? No solamente su manera morfológica, o sea, su forma, sino su nutrición, su metabolismo, su reproducción sexual, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Microbiología venía de los términos micro, que es pequeño, bio, que es vida, y logía, que es tratado. Quiere decir que es un tratado que estudia la vida pequeña. Habíamos hablado sobre todo lo que tiene que ver con el apoyo para poder nosotros estudiar esta disciplina, que era con un apoyo de un microscopio, que ese se dio más o menos en el siglo XVII, hasta que ya llegó la implementación con Louis Pasteur, que comenzaron los estudios como tales, ¿sí? Habíamos hablado sobre una división de esta microbiología como tal, de las materias que se derivan o subdisciplinas que da la microbiología, como es la biotecnología, la bioquímica, otras subdisciplinas específicas como es hematología, fisiología, entre otras, para poder complementar aún más el estudio de esta materia. Hablábamos sobre una división del estudio de las células y hablábamos de la célula procariota y de la eucariota. La procariota era una célula más simple, como vemos aquí nosotros. Es una forma muy común, cilíndrica, donde se encuentra en todo su citoplasma dividido su ADN, sus ribosomas, su membrana celular, su cápsula, entre otras cosas. Luego venía la membrana celular, lo que le protege, sus flagelos y las pilis. Los pilis son como los pelitos y su flagelo viene a ser prácticamente la cola. Y si hablamos de las eucariotas, eran unas células más completas con una estructura muy compleja, conformada y estructurada de manera correcta. Nosotros veíamos que en la parte de los ribosomas tenían distribuidos sus órganos, que son los organúculos, su núcleo conformado donde se encuentra el ADN, a diferencia de la procariota, que está regado el ADN en todo. Acá se encontraba centralizado y ubicado de manera específica como tal. El citoplasma, su membrana celular. Son células más complejas, como vemos aquí la diferencia de una procariota y una eucariota, ¿sí? Si hablamos sobre su metabolismo, las células por lo general tienen dos metabolismos específicos, que es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es un aporte o generador de energía, mientras que el catabolismo es un degradador de energía. Quiere decir que uno produce y el otro lo que hace es gastarlo, ¿sí? Hablábamos sobre los procesos como tales. Si ya hablamos de un metabolismo, hablamos también sobre una nutrición. Una nutrición es un procedimiento o un proceso fisiológico que todos los seres vivos lo realizan. Las células se comportan de manera específica, los hongos de manera específica. Todo necesita algo como un proceso para poder metabolizar, para poder crecer, para poder dar vida. Y ese es uno de los procesos que vendría a ser la nutrición. Sí, ya sabemos que de acuerdo de la célula, de acuerdo al virus, de acuerdo al organismo como tal, va a necesitar ciertos nutrientes específicos. Pueden ser glucosas, pueden ser carbohidratos, nitratos, vitaminas, entre otras cosas. ¿Sí? En la unidad 2 hablábamos sobre las bacterias. Si nosotros vamos a hablar sobre las bacterias, es un estudio, se podría decir, enorme, que les puede llevar años de años. Las bacterias incluso son, según los estudios y según todos los científicos que han publicado estudios, valga la redundancia, de todo este tipo de microorganismos fueron los primeros seres vivos en el planeta. Sí, estamos hablando de millones de millones de millones de años. Por lo general, las bacterias son unicelulares y son procariotas. Como ustedes ven aquí, ¿sí? Tenemos la bacteria de Escherichia coli. Es una estructura más simple, ¿sí? Menos compleja, donde recuerden que en esta parte de aquí su órgano, perdón, su cuerpo, que era cilíndrico, se encontraba su ADN disperso como tal.
La pilis, que es los vellitos que les protege, y la cola, que es por lo general para lograrse movilizar como tal. Su morfología iba, o sea, su forma iba a variar según la bacteria que íbamos a estudiar. Habían las bacterias, las cocos, las dipoclocos, en cadenas que se encontraban en racimos, las tétradas, los cocobacilos, entre otros tipos. Toda la morfología va a variar según la bacteria que íbamos a estudiar como tal. Su tamaño era más pequeño que la parte del virus. Sí, y como ya sabemos, para poder nosotros estudiar este organismo necesitamos ciertas ayudas o ciertos instrumentos que vendría a ser el microscopio como tal. ¿Sí? Si hablamos igual de una bacteria, igual vamos a necesitar muchos procedimientos, como hablamos de manera general en la parte de la microbiología. Hablábamos sobre una nutrición. Igual, la bacteria va a necesitar un medio, un lugar de confort, un lugar de beneficio propio para poderse nutrir. Porque les ponemos un ejemplo. Las plantas, el verde no va a criar aquí en la sierra, pero va a criar en la costa. Entonces la bacteria va a necesitar igual una humedad, una temperatura, un pH neutro, un confort completo para que ella se pueda nutrir y pueda realizar todos sus procedimientos. Por lo general las bacterias son asexuales, necesitan de su autonomía, no necesitan de alguien más para poderse multiplicar. Realizan el proceso de mitosis y comienzan a multiplicarse y va a haber más bacterias como tal. Nosotros hablábamos sobre, en la parte de las bacterias, hablábamos sobre cultivos, que son medios para nosotros evidenciar el tipo de bacterias, el tipo de bacterias en crecimiento, las características y cuáles son sus medios específicos para poder nosotros estudiarlas y atacarlas como tal. Recuerden que, bueno, aunque más luego hablamos sobre las bacterias, ya tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Recuerden que en exceso podría causar un problema para nuestra salud en lugar de un beneficio, ¿sí? Aquí hablábamos sobre el crecimiento bacteriano y tenemos un ejemplo como tal de diferentes tipos de bacterias. Hablábamos también nosotros sobre un medio de cuantificación bacteriano, que había esta de turbidimétricos. ¿Qué hablaba de esto? Que acuérdense como las medias de las turbinas, como yo les decía, de movimientos turbiniles, esto lo que hacía era agitación de manera en círculo o en zigzag para poder aislar las bacterias en algún lado y poder nosotros evidenciar según la luz, según el cultivo, según el medio que nosotros lo apliquemos, ¿sí? Hablábamos sobre los ADGAT, que son la mayoría de medios de cultivos que nosotros utilizábamos y se iba a dar según la bacteria como tal y nuestro caldo de cultivo específico. Les poníamos un ejemplo, el caldo de la urea, que hablábamos sobre netamente de una proteína, de una enzima, de un ácido que nosotros presentamos en nuestra sangre como tal, ¿sí? El agar sangre, el agar chocolate, son características de ese color, no quiere decir que van a aplicar un chocolate para aislar, ¿sí? Hablábamos sobre las vías de transmisión de las bacterias. Por lo general, si vamos a hablar aquí sobre las infecciones como tal, la vía de transmisión más común es la vía digestiva y respiratoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos el proceso de alimentación y si no limpiamos, no lavamos, no realizamos una higiene como tal, no mantenemos a una temperatura correcta los alimentos, va a ser nuestra mayor vía de acceso interno hacia nuestro organismo. No quiere decir que como llega al estómago, nosotros nos hace daño y lo eliminamos. Recuerden que en el estómago tenemos vasos sanguíneos, hay irrigación sanguínea, se absorbe y se va distribuyendo en nuestro cuerpo y podemos producir una infección total en nuestro cuerpo, ¿sí? Y en la parte respiratoria hay diferentes tipos de bacterias, como tenemos la bacteria de la tuberculosis, entre otros tipos de infecciones bacterianas que pueden ser asociadas a cualquier tipo de neumonía. Una de las más comunes de las infecciones bacterianas de vías respiratorias son la familia de los cocos, ¿sí? Tenemos incluso aquí un grupo de bacterias más, ¿sí? Y en la parte de ya la representación clínica como tal de una infección, puede venir la transmisión, llega la bacteria, nuestro organismo está, por decirlo así, capaz, apto para combatir esa bacteria, la va a eliminar sin producir sintomatologías.
no produjo una infección. A diferencia de que ahí la transmisión produce una infección y va a venir la sintomatología. ¿Cómo podemos nosotros saber la sintomatología de las bacterias? Todo va a depender del tipo de infección. Todo va a depender de nuestro organismo, de cómo nosotros podamos atacar a esa bacteria. Porque si nosotros hablamos de una infección simple que nuestro organismo está adecuado para atacarlo, tal vez puede ser algo de una fiebre, un dolor, una tos, dependiendo del lugar de donde sea, ya sea respiratorio o sea digestivo, y se va a pausar. A diferencia de que nuestro organismo no está capacitado, tal vez no estamos vacunados con ciertas, les pongo un ejemplo, la tuberculosis, no tenemos la vacuna como tal, nuestra tuberculosis meningia que nos ponen cuando recién nacemos, no tenemos ningún anticuerpo que nunca hemos producido para poder atacar esta bacteria, va a producir toda la sintomatología, la infección, pudiendo llegar a una mortalidad como tal, ¿sí? Entonces las medidas de transmisión las conocemos qué pasa si hay una infección y los tratamientos de las infecciones bacterianas van a ser de acuerdo al rango de infección. Porque les pongo un ejemplo. Como yo les decía en alguna de las clases, si nosotros tenemos una infección viral, viene el virus, exceptuando ciertos virus, ¿no? Hace el trabajo y se va. Una sintomatología leve y hasta luego. ¿Qué pasa cuando nosotros recurrimos a antibióticos cuando son infecciones virales? Nosotros creamos resistencia bacteriana. Un ejemplo, yo, Diego, tengo dolor de garganta, no me hice atender, la vecina me dijo que con penicilina se me iba a quitar, me inyecté penicilina, un antibiótico de tercera generación, alto, que ataca a un amplio espectro de bacterias. Nunca tuve una infección, lo administré, lo que hace es mi cuerpo no genera anticuerpos porque no ha habido ninguna infección, lo único que hace es atacar a esa bacteria como tal que me la han inyectado, perdón, a ese medicamento como tal que me lo he inyectado, lo elimino, lo degrado y ya. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya tengo una infección como tal, bacteriana y que necesitaba una penicilina? Como yo ya me administré una penicilina en un momento que nunca necesité, nuestro organismo no va a ser suficiente con otra dosis similar porque yo ya la recibí cuando no tenía nada y mi organismo no actuó. Voy a recibirla cuando sí tengo algo y el organismo no se va a centrar en algo que yo ya me administré, se va a centrar en algo nuevo. Entonces está dividido entre atacar a ese organismo bacteriano que ha ingresado a mi cuerpo para producir infección y a ese medicamento que ya lo recibí, ya lo conozco y no le voy a prestar atención. Entonces yo voy a necesitar otro de mayor generación. Entonces el tipo de antibióticos que se administra según la infección como tal bacteriana va a depender del tipo de infección que tengan en ese momento. Es muy importante, por favor, que antes de administrarme, antes de, se podría decir, de automedicarme, yo visite a un médico, porque yo necesito tener una opinión de un profesional que me diga si en realidad tengo una infección bacteriana o no. ¿Sí? Por favor, entonces esta parte de las vías de transmisión y sobre los tratamientos ya nosotros ya sabemos, ¿sí? Teníamos el ejemplo de las gram positivos y las gram negativos. Nosotros habíamos hablado que para nosotros poder determinar qué tipo de infección existen diferentes medios y procedimientos para nosotros poder detectar el tipo de bacteria y al mismo tiempo el médico va a mandar un tratamiento específico para el tipo de bacterias. Un ejemplo, nosotros tenemos las gram positivas. Las gram positivas que se teñían de tinte azul o lila, ¿sí? O violeta, tenía ese tinte como ustedes ven aquí y nosotros ya sabíamos que eran unas gram positivas. Están los ejemplos, son por lo general infecciones, se podrían decir tratables y menos agresivas o dañinas para nuestro organismo, a diferencia de las gram negativas. Tenemos la diferencia con las gram negativas, que al momento que ponen un tinte, no se colora como el violeta o el azul bonito que vimos hace rato, sino se van a un color rosado bien oscuro, se tiñen de un color negro, un color plomo, como tenemos un ejemplo aquí, y la diferencia con las bacterias gram positivas, una gram negativa, es más agresiva y más dañina aún para el organismo. Tenemos uno de los grandes ejemplos que produjo muchas muertes, la cólera, la peste, ¿sí?
infección por Serratia. Uno de los ejemplos que cuando empezaron a morir neonatos, si no me equivoco, fue en Milagros o Santo Domingo, algo así, que habían nacido niños en una maternidad, perdón, en una sala de parto X de un hospital público y los niños se habían empezado a morir. De cada 10 niños habían muerto 8. Entonces hicieron un estudio, cerraron los quirófanos, las salas de parto y habían encontrado Serratia en las ventilas de aire. Entonces los niños comenzaron a morir porque el niño no estaba listo para poder defenderse, peor con una infección tan fuerte como nosotros vemos con una bacteria gram negativa. Entonces cuando ustedes escuchen los términos, está con una infección gram positivo, una infección gram negativa, nosotros ya sabemos del por qué y el de qué están hablando, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de una infección, toda la sintomatología anormal? Ahora, nosotros tenemos bacterias en nuestro cuerpo que son normales, que nos ayudan a realizar diferentes procedimientos de nuestro cuerpo. Un ejemplo, tenemos bacterias en la boca, bacterias en el estómago, en la gran parte del intestino, que ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a los procedimientos específicos como degradar, metabolizar, con ayuda de enzimas, con ayuda de otro tipo de sustancias, y producir una flora bacteriana normal. Como yo les decía, viene una infección X de cierta bacteria, nosotros tenemos una flora bacteriana normal que nos va a ayudar a atacar a esa bacteria y listo, eliminamos lo que no es. Pero si nosotros no tuviéramos una flora bacteriana normal, no se degradaría de manera correcta todo, no ayudara a metabolizar ciertos procesos y de paso no tuviéramos una respuesta propia a ciertas infecciones para poder defendernos y no enfermarnos como tal, ¿sí? Listo, vamos a hablar del otro tema. Entonces, nosotros ya tenemos en claro lo que teníamos que hablar de las bacterias como un resumen general. Recordemos siempre, nuestra finalidad del estudio de la microbiología es conocer qué. Sabemos su función, sabemos el tipo de bacterias que estamos estudiando, sabemos los procedimientos, pero es muy importante conocer la diferencia de algo normal, de algo anormal, y más aún, nosotros tenemos que conocer, como yo les hablaba, si sabemos que las bacterias se van a proliferar más o van a tener mayor confort, mayor estabilidad en las partes húmedas, en las partes cálidas, no en las temperaturas bajas ni en temperaturas altas, nosotros tenemos que evitar esas temperaturas o esos medios de confort para evitar infecciones como tal. Si nosotros somos auxiliares de enfermería y nos mandan a hacer una desinfección, somos tecnólogos y vamos a verificar que se ha realizado muy bien una desinfección, ¿qué tenemos que verificar? Que luego de la desinfección eso quede limpio, que haya sido un proceso correcto, estéril. ¿Por qué? Porque la humedad va a atraer bacterias, va a ayudar a que se proliferen más bacterias y yo lo que necesito es evitar ese tipo de circunstancias, ¿sí? Vamos a hablar sobre los hongos. Cuando hablamos de los hongos, hablamos de uno de los, de los microorganismos más antiguos de nuestra, se podría decir, existencia, similar a de los de las bacterias. A diferencia que, como hablaban en ciertos estudios, las bacterias eran antes que los hongos, ¿sí? Hablábamos sobre que es hace 300 millones de años, fueron una de las células más estudiadas, más antiguas, son eucariotas. ¿Por qué? Porque son más complejas su estructura a diferencia de las bacterias. Recordemos que las eucariotas tienen una estructura completa y compleja. Núcleo, tenían sus organulos, sus órganos como tales alrededor, su capa, su membrana celular, su pared celular, y sus componentes externos. A diferencia de la procariota, que es de las bacterias que hablamos hace un momento, es una estructura más simple, cilíndrica, todo está distribuido en su cuerpo, el ADN, los ribosomas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una diferencia. Bacterias son un poquito más simple su estructura, los hongos son un poquito más complejas. ¿Por qué? Bacterias procariotas, hongos eucariotas. Sí, ya tenemos nuestra diferencia, se podría decir específica y una de las más simples entre el hongo y la bacteria, ¿sí? Si nosotros hablamos de muchas características, la mayoría es del reino fungi, del reino de los hongos como tal. Aquí tenemos un ejemplo. Hemos detectado 50 hongos patógenos como tal y son 200 potencialmente patógenos para el hombre,
¿sí? Son universales, se encuentran en todos lados, no son móviles. Igual similar con lo de las bacterias, nosotros veíamos un medio de transmisión, por lo general en su lugar de confort, nosotros nos alimentábamos y pasábamos el procedimiento. La diferencia igual perdón, la similitud igual con esta parte del hongo, los hongos no se mueven, son estáticos, donde ustedes los dejan, se reproducen y ahí quedan. Pero existe la infección como tal, la vía de transmisión. Yo ingerí un alimento con hongo, yo me corté, yo me lastimé, tuve una herida, por ahí me raspé, me topé donde había una zona donde había hongos y existe la infección como tal, que ya vamos a hablar sobre ese tipo de cosas, ¿sí? Existen diferentes tipos de hongos, acordémonos siempre, los hongos como tales que son de origen alimenticio y de origen infecciosos como tal, ¿sí? Sobre su morfología, hablábamos que son eucariotas, son más complejas su forma. Yo les pedí incluso que hagan un deber dibujando a un hongo y la mayoría lo realizó de esta manera, con las hifas, con los micelios, sí, y eso estuvo muy bueno porque en realidad aprendieron a diferenciar. Incluso una persona me dibujó el proceso de cómo se forma un hongo y todo hasta que sea adulto, y me parece muy bien y excelente quien lo haya hecho, ¿sí? Son características que nosotros vamos a aprender a diferenciar y nosotros de la parte microscópica no van a trabajar en un laboratorio y si lo van a trabajar, felicidades, específicamente siendo auxiliares o siendo laboratoristas, no van a detectar como tal siempre, pero por lo menos si ustedes van a ver una imagen, van a conocer y van a decir, eso es un hongo, eso es una bacteria, eso es un virus. Con esa finalidad se hacen ese tipo de procedimientos de trabajos para que ustedes aprendan, ¿sí? Vamos a hablar sobre la diformosis. Yo justo les hablaba que de la diformosis era como cuando ustedes ven el pan, lo dejan unos 7 días y ustedes ven como una capita verde, ¿sí? Es la capacidad del hongo de formar y reproducirse, ¿sí? ¿Qué les ayuda a reproducirse? Mayor temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Alguien tiene prendido el micrófono, perdón un ratito. Ya listo. ¿Qué hacen ellos? Tienen esa capacidad de reproducirse como tal, ¿sí? Y su presencia de diformismo lo conocemos nosotros como moho. Incluso lo hemos visto en aguas estancadas, que ustedes ven que ya se pone verde y hay una como capita verde. Eso es un moho y una formación de hongos como tal, ¿sí? Y es algo infectado de hongo, ¿sí? Entonces ya conocemos otro tipo de infección, ¿sí? Hablamos sobre la reproducción, pueden ser asexuales o sexuales. Sí, pueden necesitar de alguien como no. Existen diferentes tipos de reproducciones y ellos pueden hacer los dos tipos de infección. ¿Cómo hacíamos el diagnóstico para nosotros poder saber que tenemos una infección o existe un hongo en ciertos lugares? Igual como los medios de cultivos de las bacterias, existen otros diagnósticos para ver lo de los hongos. Epidermiología, ¿qué quiere decir epidermis? El estudio de la piel como tal. Ya vamos a hablar sobre las micosis, ¿sí? Entonces, tenemos un diagnóstico, un medio diagnóstico. Otro medio diagnóstico, la clínica. Nosotros vemos la sintomatología. Una de las sintomatologías muy común cuando ustedes tienen hongo, digamos, en los pies, es la picazón. Esa es una clínica específica como tal de los hongos. Cuando hay picazón, prurito, o ven un tipo de descamación blanca, de la manera clínica, ¿cómo diagnosticamos? Evidenciando sintomatologías, ¿sí? Picazón es algo que yo siento, algo que yo no puedo ver, que es un síntoma, la picación. Y un signo es la parte, como yo les digo, de la descamación o de una parte como vulgarmente aquí en la sierra le dicen paspa. Sí, ustedes ven como una capita de piel muerta blanca. Esa es una clínica como tal para poder nosotros evidenciar y diagnosticar un hongo como tal, ¿sí? Y el laboratorio, los medios de cultivo, las muestras de sangre, entre otros tipos de cosas que tienen que ver igual con el gabinete, sobre el estudio microscópico. Nosotros evidenciar ahí que hay existido o existe como tal un hongo, perdón. Existen otros tipos como tal que son los exámenes directos, los frotis, los cultivos que ya les nombraba, histopatología, que es el estudio de una parte específica de ese tejido, ¿sí? Vamos a hablar es micosis, aquí me equivoqué, no es mucosis. La micosis es la infección producida por hongos,
¿sí? Y nosotros tenemos diferentes tipos de micosis. Va a existir de manera superficial, va a existir de manera subdérmica, ¿sí? E incluso existe la infección por hongos en la sangre. Cuando hay una infección por hongos en la sangre, es altísimo el riesgo de la mortalidad del paciente, ¿sí? Entonces nosotros, si ya sabemos que el hongo nosotros lo movilizamos, el hongo no se mueve, nosotros tenemos que cortar esa línea. ¿Cómo nosotros cortamos las líneas de las infecciones en la parte de enfermería? En una parte de que si en algún momento me toca darles farmacología a ustedes y en la parte de los cuidados de atención de enfermería, tenemos que hablar muy importante de qué? De los 5 momentos de lavado de manos y de las desinfecciones. ¿Cómo nosotros cortamos las vías de transmisión, sea de la bacteria y ahorita que estamos hablando de un hongo? Los 5 momentos de lavado de manos. ¿Cuáles son nuestros 5 momentos de lavado de manos? Antes de realizar una tarea séptica con el paciente, antes del contacto con el paciente, después de haber realizado una tarea con el paciente, después de haber topado al paciente y después de haber estado expuesto a cualquier, ya sea el entorno del paciente o haber estado expuesto a fluidos del paciente. Tenemos que cumplir nuestros 5 momentos de lavado de manos. ¿Para qué? Para nosotros poder cortar el medio de transmisión que existe y disminuir las infecciones asociadas a las atenciones de salud, que ustedes van a conocerlas como IAS, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que evitar esas IAS con ese tipo de cosas. ¿Cómo más? Fomentando la parte de enfermería, con las desinfecciones. La parte de enfermería es muy importante, como yo les decía hace rato. Si yo vigilo o yo realizo la desinfección, siempre de la parte más sucia a la parte más limpia, realizar la desinfección, ¿qué nosotros hacemos? Hacemos nuestro barrido de manera de lo interno a lo externo, de la parte más sucia a la parte más limpia. Realizamos una desinfección como tal. Al momento que nosotros evidenciamos que ya está listo nuestra unidad, tal vez para recibir otro paciente o recibir un nuevo paciente o realizar cualquier procedimiento limpio, voy a verificar que esa zona esté limpia como tal y seca. Porque siempre recordemos, la humedad ayuda a la proliferación y al aumento de producción de bacterias o cualquier otro tipo de microorganismos. Es como que su zona de confort para poder multiplicarse. Entonces yo tengo que cortar esa parte. Y hablamos sobre la parte de las infecciones de las micosis. Una de las recomendaciones principales, ya sea por el personal médico, enfermero, podólogo, quien sea que estudie esta parte de aquí de las micosis, es una vez que yo realizo el lavado de cualquier situación, cualquier circunstancia, superficie, tengo que dejar limpio y seco. ¿Por qué? Porque si yo dejo húmedo, el hongo va a aumentar su capacidad de reproducción, ¿sí? Entonces tenemos una de las micosis superficiales. Son enfermedades producidas por hongo que atacan netamente al tejido superficial. Tenemos un ejemplo como las uñas. El tratamiento va a variar. Por lo general es vía oral y tópico, o sea, alguna crema. Nosotros tenemos la dermatomicosis, que hablamos de aquí cuando ya ataca a la piel como tal y sus lugares anexos, o sea, ya no es la epidermis, sino la dermis también, no a la subdermis todavía, porque de la subdermis ya estamos hablando en otras circunstancias. Como vemos, a diferencia de esto, era algo localizado, algo pequeño, ¿sí? Localizado quiere decir que está en un solo lugar, una micosis superficial. Y si hablamos de una micosis que ya ataca a más partes de la piel con sus anexos, nos evidenciamos que ya no solo se encuentra en un lugar, sino disperso y en más lugares, ya no está localizado como tal. Por lo general, el tratamiento de esto de aquí es vía oral, se extiende, ya no solamente son dosis cortas, vía tópica y en el mayor de los casos, o el mejor se podría decir, es de manera intravenosa como tal también. Y nosotros tenemos la parte de la micosis, perdón, subcutánea, que nosotros tenemos aquí. Ya no vemos que es de manera solo superficial, sino de manera debajo de la piel. Miren cómo ha producido inflamación, el tejido interno y debajo de la piel está inflamado, está infectado como tal. Y este tipo de infección se va a atacar netamente con tratamiento intravenoso, ¿sí? Porque ya de nada nos va a servir que una pastillita hasta que llegue a esa parte infectada va a tardar mucho. Entonces yo necesito que esa infección
no se vaya a la médula ósea, no se vaya al torrente sanguíneo para que no produzca o no aumente la mortalidad del paciente, ¿sí? Vamos a hablar sobre los virus. Nosotros ahorita somos expertos en lo del COVID. El virus que como tal que hemos estado teniéndole miedo, se podría decir, porque es una enfermedad nueva, un virus nuevo. No es que a pesar de que haya pasado 2 años de la primera detección, nosotros ya lo conocemos. El virus ha mutado muchísimo, como ustedes han escuchado. Produce sintomatologías diferentes. Las morbilidades, que son las enfermedades como tal, han variado según la persona. No necesariamente puede ser joven, adulto, con enfermedades o no enfermedades. Y la mortalidad, aunque es mayor cuando tienen cierta determinada edad y ciertas enfermedades agregadas, ha variado mucho también en ciertos tipos de personas, ¿sí? El virus es una partícula que necesita, es un microorganismo que necesita nuestro ADN para poder replicarse y multiplicarse. Quiere decir que no es asexual, ¿sí? Necesita algo de nosotros, que es nuestro ADN. ¿Qué hace el virus? El virus llega a nuestro organismo, es como esto, llega a nuestra célula, llega el virus, se adapta, absorbe lo que necesita de nuestras células, replica el ADN de él en esa célula y una vez que esa célula realiza su procedimiento de división y multiplicación, ya están infectadas 2 células con ese virus y continúa ese procedimiento. Quiere decir que el virus necesita de nosotros para poder subsistir en nuestro organismo, ¿sí? No es que el virus está afuera y se está multiplicando. Ejemplo, ahorita del virus del COVID. Tosen, y si nadie se pasa por ahí, el virus después de un tiempito se muere. No es que va a estar ahí, va a vivir años, de días, de meses. El virus necesita nuestro ADN para poderse replicar, ¿sí? Entonces hablamos sobre que un virus no es autónomo, ¿sí? Es dependiente de alguien más. Ese es un microorganismo malo para nuestro órgano, para nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de virus y tal vez sobre los virus que más nos ha producido daño como tal. Si hablamos de morfología, esta por lo general va a variar entre muchas cosas porque existen virus desnudos que no tienen esta cubierta, esta membrana que les protege al virus como tal, y otros que tienen la estructura de partículas que son una membrana para poderlo proteger al virus como tal. Hay diferentes tipos de virus y son específicos para cada tipo de enfermedad, ¿sí? Tenemos un ejemplo de virus desnudo, que es el parvovirus, ¿sí? Como lo vemos aquí, no tiene lo del retrovirus, que es un envuelto, miren, ¿sí? No tiene ese tipo de pared para poderlo proteger como tal, ¿sí? Va a variar su función. El coronavirus necesita de este tipo de cápsula, de pared, de membrana, de envoltura, para poderse adherir a las células de nosotros, ¿sí? Entonces, sabemos que el virus del coronavirus es un virus envuelto, no es un virus desnudo, ¿sí? A diferencia de un parvovirus como el tenemos por acá, ¿sí? La replicación viral, lo que yo les decía, el virus necesita nuestro ADN. Aquí tenemos un ejemplo. El virus llega a nuestra célula. Lo que hace el virus es adherirse al ADN de esa célula X, independientemente de la célula donde se adhiera. Él va a ver su lugar de confort donde se va a adherir. Lo que hace es replicar su ADN y esa célula, como tiene su procedimiento normal, nuestro organismo de seguir reproduciéndose, de seguir multiplicándose, va a producir más células con el virus como tal ya adentro. Entonces va a haber más células con la replicación del ADN de nuestro virus, ¿sí? Del virus nuevo que hemos tenido. Los tratamientos de acuerdo al virus. Toda infección viral tiene su tratamiento específico. En su mayoría, los procesos virales producen sintomatologías, pero no producen una enfermedad que llegue a producir una mortalidad como tal. ¿A diferencia de cuál? Tenemos el virus del papiloma humano, que si no es tratado de manera inmediata va a producir cáncer. El virus del VIH, ¿sí? Que ese es un retrovirus. ¿Qué produce? El virus del VIH llega a nuestro organismo.
Lo que hace él es tan inteligente que no se va a las células X o whatever, por decirlo así. Él va a nuestras defensas. Él va y se replica en nuestras defensas. Y como nuestras defensas están infectadas, ¿quién va a atacar a ese virus? Porque ya está asociado al virus. Entonces no va a atacar a nadie porque es su mismo virus. Nosotros no tenemos defensas para atacar ese virus y lo que produce el virus es matar nuestras defensas en cierto determinado tiempo, ya no se van a reproducir, a replicar porque ya ha llegado su determinada vida con el ADN dividido, multiplicado, expandido en todo nuestro organismo porque van a esas células y nosotros llegamos a un procedimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la etapa del SIDA, ¿sí? Si nosotros no atacamos al VIH con retrovirales que mantengan inactivo al virus para que no se siga replicando, nosotros podemos llegar a la etapa de SIDA y fallecer. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no está adaptado a combatir alguna infección. Llega cualquier tipo de infección. Una de las más comunes son las infecciones bacterianas, o es una infección oportunista, se podría decir, porque nuestro sistema inmunológico está débil, no tenemos con qué defendernos y morimos, por más antibiótico que haya. No digo que todas las posibilidades las sean. Muchos organismos actúan bien ante los antibióticos a pesar de que están en procesos de SIDA. Luego viene la parte de los retrovirales hasta que disminuye la carga viral, entre otro tipo de cosas. Podemos actuar, pero si el virus no es atacado para que no se siga replicando, existe alto riesgo de infección y llegar al punto de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Otro tipo de infección viral que no necesita tratamiento, la influenza como tal. La mayoría de las influencias estacionarias solo nos producen un poquito de moquera, un poquito de gripe, un poquito de rinorrea, que es salida de mocos por la nariz, dolor de la garganta, tal vez fiebre. Le vamos a mandar medicamentos, el médico va a coger, va a evidenciar al paciente, tiene esta sintomatología, es un proceso viral, le va a mandar para el malestar, para todos los procedimientos como tales de la sintomatología, pero el virus viene, hace su trabajo y se va. Si a estas alturas nos cae varicela y ya nos hemos vacunado contra el virus de la varicela, ¿qué nuestro organismo qué va a hacer? Perdón, vamos a recibir al virus, se va a replicar, nuestro microorganismo va a morir pronto, va a hacer su trabajito y se va a ir. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos vacunados, ya tenemos nuestros anticuerpos como tal en nuestro organismo, lo va a atacar y lo va a eliminar, ¿sí? A diferencia de que si no lo tuviéramos, va a producir toda la sintomatología como tal, las pápulas de agua, la fiebre, todos esos tipos de procedimiento, prurito, toda la situación, y lo que vamos a hacer es ahí sí mandar medicamentos como tal, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de un tratamiento antiviral, sabemos que son específicos como tal. En su mayoría no produce sintomatología y si produce sintomatología son los específicos que necesitan tratamiento como tal. Como les decía, el virus del papiloma humano, el VIH-Sida, entre otros tipos de virus. ¿Sí? Hablamos sobre el coronavirus. Es un virus nuevo, como les decía al principio, es una de las enfermedades del día a día que se está investigando, se está tratando de llegar a, a un tratamiento que realice el corte de toda la sintomatología inflamatoria que produce en la parte alveolar, o sea, en la parte de los pulmones, en la última parte de los pulmones, ¿sí? Porque ¿qué hace el virus? El virus viene, como yo les decía, en su gran mayoría, nuestro organismo está listo, está efectivo, lo ataca, lo elimina. Pero como este era un virus nuevo, que no lo teníamos en nuestro ambiente, no teníamos un anticuerpo como tal, vino, atacó a las células, se replicó, comenzó a producir una respuesta inflamatoria como tal, inflamó la parte alveolar, que es la parte donde se hace, es una bolsita así chiquitita, microscópica que se encuentra en los pulmones, donde realizan el intercambio gaseoso, que llega el oxígeno y el dióxido de carbono, el oxígeno llega a la célula, el dióxido de carbono se va por los pulmones a lo que lo eliminamos,
pero ya como había una inflamación como tal, estaban tan colapsados, no permitían ese tipo de intercambio gaseoso y lo que hizo fue una insuficiencia respiratoria en los pacientes críticos. Entonces, el virus, nuevamente, como les digo, es algo tan nuevo que se está estudiando para poder cortar esa respuesta citocínica que se le llama, ¿sí? Que es una respuesta específica en la parte de los alveolos. Entonces, lo que quieren los investigadores es cortar eso. No pudieron todavía detectar algo de un medicamento específico que ataque y pueda impedir ese procedimiento, pero lo que sí hicieron es estudiar al virus con todas las pacientes que ya estuvieron curados, con todo el estudio como tal microscópico del virus, y copiaron su ADN, lo inactivaron y nos están poniendo como vacuna. Entonces, al momento que nosotros ya nos estamos vacunando, nuestro organismo tiene anticuerpos. Si llega el virus, la delta, el omicron, la que sea de la variante, llega a nuestro organismo, nosotros ya tenemos parte de ese ADN en nuestros anticuerpos y lo que hacemos es actuar, atacar y la sintomatología como tal ya no va a producir ya no va a llegar al proceso de inflamación alveolar en la mayoría de casos. Existe todavía el riesgo como tal, porque si hablamos de al principio que nosotros estábamos hablando sobre que no existía nada en relación del estudio del virus, hablábamos que un 95% empezaba las sintomatologías a partir del séptimo día, que era su proceso del 1 al 7 de inoculación. Comenzaban las sintomatologías a partir de ese día y por lo general hasta el día 10 o 15 se iba eliminando paulatinamente porque quedaban dolores musculares, tos, entre otro tipo de cosas que como yo les digo, se iba eliminando y se iba tardando porque era algo nuevo para nosotros, ¿sí? La gran mayoría de los casos era asintomático, quiere decir que no producían síntomas, pero sí podían contagiar porque se encontraba en nuestro organismo y nuestro medio de transmisión era la saliva y partículas de la saliva como tal, ¿sí? Luego venían los cuadros leves, que era una parte del 15%, luego venía un 5% que eran los cuadros severos y la parte de la mortalidad que era una del 3 a 4%. ¿Por qué daba la parte severa o la parte de la mortalidad? Cuando se asociaba en su gran mayoría a enfermedades, ¿sí? Recordemos siempre, porque a veces vienen personas que deberían pesar 60 kilos y pesan 100 kilos y dicen, no, yo estoy sano. Está con sobrepeso y obesidad. Eso es una enfermedad. Y es un riesgo de mortalidad, no solo porque le caiga virus, digo COVID, sino porque su parte metabólica, su parte circular, que tiene que ver con el corazón y periféricos, ¿qué va a hacer? No está actuando de manera correcta. ¿Por qué? Porque tiene que metabolizar, tiene que circular a una gran cantidad de cuerpo y está afectado en alguna parte. Entonces eso aumentaba el riesgo de morbimortalidad, de enfermedad como tal grave o de una muerte, ¿sí? Si hablamos de mortalidad como tal, nosotros sabemos que se daba en la población que les acababa de mencionar, los inmunodeprimidos, se podría decir, los que eran más débiles, con todas las enfermedades asociadas que puede haber, ya sea una o dos. Personas jóvenes, adultas, adultos mayores, muy pocos niños en realidad fallecieron, pero existió el índice y la tasa de mortalidad en niños también, sanos y no sanos como tal, ¿sí? Los laboratorios, la mayoría, todo lo que ahorita tenemos de laboratorio para detectar si tenemos o no tenemos COVID es sobre los anticuerpos, ¿sí? La memoria o la enfermedad como tal, el IgM o el IgG, ¿sí? La prevención nosotros ya sabemos, medidas de distanciamiento, ya somos expertos en el uso de la mascarilla en su gran mayoría, los 5 momentos de lavado de manos dentro y fuera de los hospitales, si topamos algo, no topamos algo, si realizamos alguna actividad, si estamos expuestos a algún fluido, los lavados de manos, ¿sí? Tratamiento, y va a variar según la sintomatología, y aún continúa se podría decir, la automedicación, por favor. El COVID o cualquier proceso viral que no sea con sintomatología grave, solo se trata con las molestias para el dolor e hidratación, ¿sí? No es que voy, tengo tos, no tengo ni flema, no tengo infección, no tengo nada,
Es que la vecina me dijo que me tome acitromicina y me voy a tomar. La acitromicina es un antibiótico de amplio espectro para infecciones bacterianas, en su gran mayoría de la vía aérea alta. Entonces, si yo ya sé que es un antibiótico para bacterias, no va a ayudarnos pues en una infección viral, ¿sí? Entonces, en esa parte, por favor, hay que tener muy en cuenta. Los tratamientos van a variar de acuerdo a la sintomatología presente, a la gravedad. Si comienza con insuficiencia respiratoria, ahí es cuando nosotros recién atacamos con ¿qué? Con un corticoide que se evidenció que la dexametasona inactivaba esa respuesta citocínica que yo les decía, ya no producía esa inflamación como tal del alveolo y no llegaba a una insuficiencia respiratoria grave, porque hay insuficiencia respiratoria leve, moderada y grave o severa. ¿Sí? Entonces, por favor, eso varía de acuerdo a la enfermedad, de acuerdo a la sintomatología. No se automediquen. El COVID es un proceso viral que por lo general viene y se va en su gran mayoría. Y como mayor consejo, no es obligatorio, pero des en cuenta la diferencia. Cuando inició el COVID, yo, ejemplo, que trabajo en mi terapia intensiva del Carlos Andrade Marín, y yo estuve en COVID, la diferencia de que nos llegaban, nos peleaban las camas literalmente, medio fallecía, tenemos que hacer una desinfección inmediata para poder ingresar a otro paciente, no teníamos vacuna. Ahora tuvimos recién una paciente que lastimosamente falleció porque tenía muchas enfermedades agregantes, entre una de ellas era la obesidad mórbida, falleció a pesar de sus dobles vacunas, pero ella era una bomba de tiempo por su obesidad y por otros procedimientos más que tenía. Sí, una paciente en toda la terapia intensiva, a diferencia de antes que nos fallecieron en un día, les estoy hablando que fallecieron 8 pacientes solo en la terapia intensiva. La diferencia del vacunar, ahora ya no. En esto le estoy hablando de que ha fallecido, tuvimos a esa señora aproximadamente unos 30 días en la UCI. Imagínense, en 30 días falleció uno hace unos 15 días y ella, antes de lo que fallecían hasta 8 diarios en la terapia intensiva. De ahí los diferentes tipos de áreas y toda la cosa son más de estadística como tal. Entonces, una de las mayores recomendaciones es vacunarse, ¿sí? A ver, acá. Ahora vamos a hablar sobre otra parte de la microbiología, que es los parásitos, ¿sí? Por lo general, la mayoría de parásitos están divididos entre los endoparásitos y los ectoparásitos. Los endoparásitos, nosotros más le tenemos miedo a los ectoparásitos porque creo que son visibles. ¿Qué vienen a ser? Los piojos, las liendras, las pulgas, las garrapatas, que en su mayoría atacan en las zonas rurales. No, no digo que en la parte de la ciudad no existan, pero es menos la posibilidad que exista, ya sea por la higiene, los cuidados, entre otro tipo de cosas, pero existen. La parasitología es una ciencia que estudia los parásitos como tales. ¿Sí? Si nosotros hablamos de un parásito, hemos escuchado el término común. Ya vives con tus padres a los 30 años y no ayudas en nada, eres un parásito. Nosotros ya sabemos que un parásito es un organismo, entonces, que va a subsistir, se va a alimentar, se va a nutrir, se va a reproducir tal vez a costillas de otro tipo de persona, huésped, organismo, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Y hablábamos sobre los procesos como tales, ¿sí? El alojamiento, que es de donde llegan, y la nutrición. Pueden producirse, reproducirse de acuerdo al lugar donde se encuentre, porque existía una parte que se llama la parasitosis como tal, ¿sí? El parasitismo y el comensalismo. Si nosotros hablábamos sobre la relación parásito-huésped, vamos a hablar que hay algún tipo de parásito que no molesta, no estorba, pero se nutre de su huésped. A diferencia de otros que sí molesta, sí estorba y sí se nutre y le quita toda la nutrición como tal a su huésped. Entonces ahí hablamos sobre el comensalismo y el parasitismo. Si nosotros hablamos del comensalismo, es lo que hablo. Un ejemplo, aquí está un pececito que se adhiere a un ser vivo más grande que tal vez le va a proteger y este ser vivo pequeño, este parásito se va a alimentar de los residuos, de las escamas, de las secreciones y no va a producirle un daño como tal a su huésped.
en la mayoría de sus casos. Un ejemplo, ustedes han visto tal vez en National Geographic, todos los que tienen que ver con Discovery Channel y esas cosas, cuando ven lo de los de África, ustedes ven esos bisontes, esos animales grandotes que son mamíferos como los toros similares, ustedes ven que tienen ciertos pajaritos que siempre pasan encima de ellos. Son parásitos como tal que viven con ellos, pero no les afecta. Porque ¿qué hacen? Los acicalan, les quitan las pulgas, les quitan los microorganismos, las moscas, les ayudan incluso a prevenir infecciones, porque la saliva y todos los procedimientos que ellos hacen cierran heridas u otro tipo de procedimientos que ayudan al huésped, perdón, al hospedador como tal. Hablamos de comensalismo, ¿sí? Ahora que si hablamos de parasitismo, son endoparásitos, son parásitos internos en su mayoría que van a afectar al hospedador. ¿Por qué? Porque como ustedes ven aquí, les pongo un ejemplo, la tenia, que es un parásito enorme que puede llegar a medir todo lo que mide el intestino, que es de 12 a 15 metros, se adhiere a nuestro intestino y lo que ustedes se alimentan como tal, la tenia va a absorber eso, les va a quitar los nutrientes que nosotros necesitamos como tal. Nos quita todos nuestros nutrientes, aparte de nuestra circulación, aparte de nuestra parte de sangre y otro tipo de cosas. Entonces, tenemos nuestra diferencia entre nuestro parasitismo, ¿sí? Y el comensalismo como tal, ¿sí? El parasitismo como tal sí produce daño a nuestro organismo, a diferencia del comensalismo. En el caso de que ya el comensalismo comience tal vez a producir un daño, pero es mínima la posibilidad, ¿sí? Si hablábamos sobre parásitos en la parte de la microbiología, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar los microbiología y los parásitos en enfermería? Porque nosotros tenemos que cortar la vía de transmisión. ¿Cómo cortábamos la vía de transmisión? Igual que en los hongos, igual que en los virus, igual que en las bacterias. Los 5 momentos de lavado de manos, las desinfecciones correctas, las medidas para los alimentos o vías de transmisión, que era por lo general la vía digestiva como tal. La parte de los parásitos igual. Si nosotros dejamos, digamos, comemos algo en el almuerzo, no terminamos de comer, lo dejamos al aire libre en una temperatura no adecuada, donde pueden venir moscas, bichos, polvo, lo que sea. En el polvo puede haber los virus que lo movilizó con el viento, la mosca que nos deja las bacterias, que donde sea se están poniendo las salmonelosis, sus larvas, se pasó por ahí en caca esa mosca y se volvió a pasar en su alimento, vino y le dejó una larva de cualquier parásito. Entonces nosotros tenemos que cortar esa vía de transmisión. Ya sabemos cómo y en dónde se nutren, cómo y en dónde se encuentran, qué daño pueden causarnos. Entonces nosotros tenemos que cortar esa vía de transmisión. ¿Cómo cortamos? Con los lavados de manos, desinfecciones recurrentes, en la parte de enfermería como tal, nuestra consejería, los alimentos bien cocidos, bien lavados, mantener la cadena de frío correcta. Si yo ya sé que la carne no la voy a preparar, no la puedo dejar en la parte de abajo de la nevera, un ejemplo, que la temperatura no es correcta, sino en la parte de arriba donde se congela, donde están a temperaturas de 0 a -0, para poder que inhibir o no producir ningún tipo de infección ni de proliferación de cualquier tipo de virus, bacterias o parásitos y así poder al momento de ir a preparar, cocinarlas bien, hervirlas bien, freírlas bien y cortar todo el ciclo de la infestación de parásitos, larvas o cualquier otro tipo de microorganismo, ¿sí? Si hablamos de los nematodos, aquí tenemos un ejemplo. Por lo general, parecen unas lombrices microscópicas y en su parte final es una parte filiforme, ¿sí? Se encuentra en su mayoría en los huevecillos de nuestra ingesta, pero de animales, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con carnes. Los protozoos son microscópicos en su mayoría, tipos, ejemplo, las amebas. Si no lavamos bien las lechugas, las hortalizas, las frutas como tales, los encontramos ahí. Los estodos igual se encuentran en su mayoría en las carnes y uno de los grandes ejemplos de los estodos es la tenia, a lo que yo les hablaba. En esta parte del otro lado de la cabecita de la tenia se encuentran los dientes. Se adhieren a nuestro intestino y absorben todos los nutrientes que nosotros necesitamos, todo lo que nos alimentamos, ya sea sangre, los nutrientes, enzimas, vitaminas, todo eso se lleva y nosotros estamos con anemia, nosotros estamos con diarreas comunes. ¿Por qué? Porque estamos
en nuestro organismo algo extraño, ¿sí? Y vamos a producir un procedimiento normal, o sea, un proceso de qué? De que no estamos alimentándonos bien, nuestro organismo está actuando, está avisándote que algo anda mal y va a eliminarlo como manera de diarrea, ¿sí? Por lo general, estas partes que ustedes se ven como anillos, si ustedes han de haber escuchado en algún momento que dicen, fue al baño y eliminó una lombriz, cortan una parte y la tenia continúa por acá, se cierra y produce y sigue creciendo. Existe y ha existido ese tipo de cosas y seguirá existiendo. Nuestro procedimiento como tal, ya sabemos, ¿sí? Lavado de manos, las desinfecciones comunes. Por favor, hay parásitos que se van a la sangre. Si los parásitos se van a la sangre es una infección y una altísima probabilidad de muerte, ¿sí? Un ejemplo muy común es la triquina. Ustedes han de haber escuchado que el cerdo tiene la triquina. Si la triquina o el cerdo mal cocinado lo hemos alimentado, esas larvas pueden ir a nuestro cerebro. Se depositan ahí, se osifican y llegan a cierta determinada edad donde la persona comienza con alucinaciones, deterioro de la parte cognitiva, entre otro tipo de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es miel para ellos de irse a esa parte de ahí, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber cómo cortar esa vía de transmisión. Si ya sabemos que en el cerdo, en la carne de cerdo, en la mayoría, se encuentra la triquina, pues frío bien esa carne, la mantengo en una temperatura, una cadena de frío correcta, la cocino bien, la lavo bien y me puedo alimentar como tal, ¿sí? Uno de los síntomas más comunes para saber que nosotros estamos con parásitos, anemia, diarreas, dolor, hinchazón, irritabilidad en la barriga, ¿sí? Picazón, en la cual es muy común que cuando los tenemos amebas o algún tipo de parásitos microscópicos en la parte del recto o el ano produzcan picazón porque se empiezan a adherir de esas paredes, ¿sí? Esto por lo general ya es la parte microscópica, porque es muy raro, a pesar de que haya existido, como yo les decía, que en las heces se encuentra en lombriz, puede existir, pero es muy raro. Las medidas de prevención ya sabemos. ¿Cuál es el tratamiento para una parasitosis? Por lo general en el país que vivimos, en la zona rural se debería desparasitar de cada 3 como mínimo, máximo cada 6 meses. Y en la parte de la zona de salud, perdón, de ciudades, es de 6 meses a máximo un año. Entonces, si nosotros ya sabemos de eso, tenemos que visitar al médico. Si no, no nos automediquemos. Nuestro tratamiento por lo general muy común en el país es albendazol una dosis y metronidazol. Siempre comenzamos con los parásitos grandes para luego comenzar con los pequeños. ¿Por qué? Porque si un parásito grande primero probó el medicamento para un parásito pequeño, se va a alterar y puede viajar a otro órgano, ¿sí? A ocultarse o lo que sea. Entonces, siempre activamos a los parásitos, matamos, perdón, a los parásitos grandes. Si ya viene uno pequeño, topa el medicamento del paciente, del parásito grande, lo que va a hacer es morir, ¿sí? A diferencia del grande, con un pequeño lo que puede hacer es alterarse y viajar a otro lado, ¿sí? Eso, jóvenes, no se olviden que la microbiología es muy importante porque a través de eso nosotros cortamos las medidas de transmisión, nosotros ya vamos a evitar que haya infecciones por cualquier tipo de microorganismo que conocemos y podemos cortar este tipo de transmisión. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades que puedan producir la mortalidad como tal. Recordemos que la mayoría de infecciones asociadas a los servicios de salud es transmitida por nosotros mismos, por el personal de salud como tal. ¿Por qué? Porque no existe lavado de manos adecuado, las desinfecciones que yo les nombraba, vamos a utilizar de acuerdo a la institución donde nos encontremos, de alto, mediano nivel. Por lo general, ahorita todas se hacen de alto nivel para poder nosotros cortar y evitar este tipo de infecciones. No automedicarse, por favor, es una recomendación para todos. Evitemos el recomendar algo que nosotros no conozcamos o no sepamos y peor aún aplicar algo que no conocemos nada, porque lo que podemos crear es resistencia a ciertos medicamentos, ¿sí? Esos jóvenes, las clases ya están subidas por lo que vi, solo faltaría esta clase de hoy. Hoy día el Departamento de Educación la subió. Les pido disculpas si se atrasaron, pero en realidad existió una falla en la parte de las plataformas como tal del instituto y por eso fue el retraso como tal. Sí, yo apenas termino las clases, las envío, pero existió ese inconveniente. Les pido disculpas como docente y tal vez como parte del instituto.
Si tienen alguna duda, les dejo nuevamente mi contacto. Me comunican 57605. Las tareas también ya estaban calificadas, las que tienen que estar calificadas. Y si tienen dudas igual de las tareas, ahí está mi contacto. Me escriben nomás, por favor, en horas laborables, en horas lábiles y todo lo que tenga que ver con su materia. Si tienen alguna duda de otra materia y yo tengo la disponibilidad de contestarlo, lo haré. ¿Sí? Eso es todo, jóvenes. Espero que tengan una buena noche. Ha sido para mí un gusto poder conversar con ustedes y tener esta clase. Si nos vemos en otra clase, mucho mejor. Y si no, los mejores deseos en su carrera profesional y luego de su trabajo. Que pasen muy bien. Una buena noche con todos.